Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los hábitos de Jesús. Vamos con el hábito número 21. Ya después de este solo nos van a faltar 10, así es que pronto estaremos terminando los hábitos de Jesús, que están muy enfocados a la intensidad de los 3 años de su ministerio. En 3 años todo lo que podemos ver de Jesús y todo lo que podemos aprender de él, de lo que él vivió durante estos 3 años de ministerio. Y no crean que aquí acaba la cosa. Para los que piensan que ya se acaban los hábitos de Jesús y ya no hay más nada que decir, pues no. Hay noticias, porque después de su ministerio pues vino la culminación de su gran obra, que fue el propósito por el cual vino a la tierra. Lo que fue su muerte, su crucifixión, su resurrección. Y tampoco ahí acaba la cosa, ¿verdad? ¿Dónde está actualmente Jesús y qué está haciendo en este momento y qué sigue después, ¿verdad? Entonces todavía falta bastante para seguir hablando de Jesús, así es que no te desesperes, disfruta de la presencia de Jesús y de lo que estamos aprendiendo de él. Y bueno, el día de hoy con este hábito, es un hábito bastante interesante, que pudiera ser que dices, bueno, solamente es para un tipo de personas, pero no, ¿verdad? Vamos a aprender cómo sí exhorta a un tipo de personas, pero también todos podemos colaborar a que este hábito se lleve a cabo. Y es el hábito de actuar varonilmente. No sé, a lo mejor las mujeres van a decir, pues yo qué tengo que ver, ¿verdad? Pues yo mejor me salgo y ya. Yo no quiero aprender ese hábito. Pero sí, es importante, te lo recomiendo, que también tomes nota y también aprendamos, ¿verdad? Cómo Jesús nos mostró este hábito en su propia vida y cómo nos exhorta a actuar varonilmente. ¿Cuántos varones habemos aquí? Como un poquito la mitad, más o menos. Eh, Vamos a ir paso a pasito para desmenuzar el hábito y también ver yo qué tengo que ver con esto, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que ahorita se van a preguntar, ¿y yo qué tengo que ver con este hábito, verdad? No me voy a poner yo a actuar varonilmente, pero vamos a ver cómo es que Jesús nos muestra este hábito y la forma en cómo nos exhorta a implementar en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer en Génesis 1, 26 y 27, esta parte en donde Dios está creando al hombre, a la humanidad. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y algo que nos deja muy claro desde Génesis, bueno, y el 27 dice, y creó Dios entonces al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el verso 26 nos muestra claramente cuál es la intención de Dios sobre la creación del hombre con respecto al resto de su creación. Y es ponerlo por sobre todas las cosas creadas, ¿verdad? El hombre no solamente es una creación más, no solamente es un ser más dentro de la tierra. El hombre fue creado para hacer esto que dice aquí, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Es decir, el hombre es una criatura superior sobre cualquier cosa creada por parte de Dios. Cualquier otro ser creado por parte de Dios, el hombre es superior porque lo puso sobre todo esto. ¿Para qué? Para señorearlo y para gobernar por sobre todas esas cosas en la tierra. Sobre todo animal que se arrastra, sobre toda cosa que vuela, que nada y que se arrastra. O sea, no hay algo que se libre que diga, no, no, pero a ver, espérate, los elefantes, son mucho más poderosos o fuertes o no. Todo ser
se somete a la autoridad dada por Dios al hombre sobre la creación de cualquier otro ser ahí. Entonces, crea esta identidad dada por parte de Dios para los hombres, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, aquí creó hombres y mujeres y creó dos géneros, ¿verdad? Y creó el género masculino y el género femenino. Y más adelante lo vamos a ver en Primera de Corintios 11:3, cómo fue Dios poniendo no solo su creación, sino que también orden, ¿verdad? Un orden dentro de su creación. Y eso es algo a lo que nosotros queremos conocer y también alinearnos, porque si nosotros nos alineamos al orden de Dios, entonces estamos dentro de la bendición de Dios. Cuando nosotros nos desalineamos del orden de Dios, lo que pasa es que nos movemos de la bendición de Dios. Al final la bendición de Dios viene directa en su orden y en su alineación, pero si yo me desalineo haciendo cosas a mi juicio, a mi criterio, a mi manera de ver las cosas, entonces yo me salgo de la bendición de Dios y aunque la bendición de Dios siga cayendo, yo me moví y me hice a un lado y entonces ya no me toca. Entonces nosotros queremos observar no solamente que Dios creó al hombre para señorear y gobernar sobre la tierra, sino también cuidar el orden que Dios estableció o ha establecido para el varón y para los seres humanos, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Incluso el mismo Jesús no se sale de una cobertura, ¿verdad? Aquí nos está marcando que el mismo Cristo, siendo Dios, tiene una cobertura que es Dios Padre, ¿verdad? Y marca claramente el orden establecido por Dios, que es Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, todos los varones que estamos aquí, tenemos que tener claridad de esto. No puede haber sobre nosotros ninguna otra cosa a la que nos sometamos más que a Dios, más que a Cristo. Cristo es nuestra cabeza, varones y mujeres. El varón es la cabeza de la mujer. Y este es el orden establecido por Dios. Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esto nos debe de quedar muy claro y nosotros tenemos que revisar nuestra propia vida y decir qué tanto estamos alineados al orden de Dios o qué tanto estamos haciéndolo a nuestra manera, ¿verdad? Movidos del orden de Dios, porque entonces posiblemente hay algo ahí que no está recibiendo la bendición o fluyendo la bendición de Dios porque hemos distorsionado este orden dado por Dios y lo hemos incluso acomodado a nuestra manera o a como nos conviene o a cómo se van dando las circunstancias, ¿verdad? Fíjate en 1 Corintios 11:7 sigue diciendo, dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Estamos viendo aquí que en 1 Corintios 11:7 es que algo que el varón tiene que hacer en este mundo es proyectar a Dios, proyectar y reflejar a Dios. Es una de nuestras funciones como hombres, el reflejar a Dios. Entonces, pregúntate tú, varón, si estás actuando varonilmente, es decir, si estás reflejando a Cristo, si estamos reflejando a Dios en este mundo, en cada cosa que hacemos, en nuestra conducción, en nuestras acciones, en la forma en cómo decidimos. Y esto es parte de la función que se nos ha dado
como varones? ¿Qué tanto estamos reflejando a Dios en esta tierra? Porque eso es parte de nuestra función de un varón. Entonces tú, si eres varón, no importa la edad que tengas, si eres joven o ya maduro o ya en edad más avanzada, este es algo que tenemos que cuidar, haber cumplido o cumplir en nuestro paso sobre la tierra, el reflejar a Dios a otros, ¿no? ¿Qué tanto lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Mira, vamos a ver 1 Corintios 16:13. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces, ¿qué significa esto de portarse varonilmente? Ha habido mucha distorsión en el mundo con respecto a cómo comportarse varonilmente, y pensamos que tiene que ser un macho mexicano que actúe impositivamente y que eso es portarse varonilmente, ¿no? O tenemos muchos clichés puestos por los medios de comunicación, las telenovelas, las redes sociales, donde se aspira a una figura varonil como cosas muy superficiales, ¿verdad? Como cosas aparentes, que parece ser alguien, un hombre como muy fuerte, muy musculoso, y eso dices, wow, qué varonil, ¿verdad? Pero eso es solo apariencia. Comportarse varonilmente como Jesús lo hizo es lo que vamos a profundizar hoy. ¿Cómo se comportó varonilmente Jesús y cómo nos muestra el comportarnos varonilmente? Que no es eso que en el mundo nos vende de la apariencia varonil y que nos compramos, ¿verdad? Y que muchas veces nos vamos con la idea de actuar varonilmente solamente porque físicamente se demuestra una hombría, pero al final de cuentas hay cobardía y hay un montón de cosas atrás de eso que solo es una apariencia. Lo que principalmente hace el que nos mostremos o actuemos varonilmente es reflejar a Dios. ¿Tú quieres saber si te estás comportando varonilmente conforme al diseño de Dios? Entonces, pregúntate cuánto estás reflejando a Dios en tu vida. Y eso es lo que te va a dar la respuesta, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y yo los hice. ¿Para qué? Para proyectar la gloria de Dios. Algo que nosotros como varones necesitamos causar en esta tierra cuando nos comportamos varonilmente es transformar las atmósferas. Transformar una atmósfera es un reflejo de qué tan varonilmente te estás comportando. ¿Qué significa esto? Que cuando tú llegas a donde llegues, si tú llegas a tu casa, que esa atmósfera de tu casa se transforme. Y ahí es donde muestras qué tan varonilmente te estás comportando conforme al diseño de Dios. Si se transforma en una atmósfera positiva en donde muestras y reflejas a Dios, estás actuando varonilmente conforme al diseño de Dios. Pero si al momento que tú llegas a un lugar hay otra cosa que no sea la presencia de Dios, entonces ojo ahí, porque posiblemente estamos actuando desde otro punto que no es ser varonilmente conforme al diseño de Dios. Bien, entonces, aterrizando un poquito esto, ¿qué significa entonces actuar varonilmente? Las características de un varón principalmente es que fue puesto como cabeza. Entonces, un varón tiene que tomar lugares de cabeza, encabezar. ¿Qué significa encabezar para nosotros como humanidad? Ser el primero en. Entonces el varón toma esta parte de ser el primero en amar, ser el primero en buscar a Dios, ser el primero en orar, ser el primero en leer la palabra, ser el primero en perdonar, ser el primero en proveer, ser el primero en
Esto es actuar varonilmente, es tomar la posición de cabeza que se nos ha sido dada por Dios, y eso significa ser el primero en. Entonces, quiere decir que tú en tu familia, en tu núcleo familiar, si tú tienes una familia ya creada o si tú vas a crear una familia, tu visión tiene que ser desde ahorita: yo soy cabeza. Y eso va a hacer que tú actúes varonilmente dentro de tu familia y decir: yo soy cabeza por diseño de Dios, porque eres varón. Y segundo, te toca encabezar. Como varón te toca encabezar. Entonces significa que tú vas a poner el ejemplo en tu núcleo familiar. Por tanto, no puedes ser tú el último en, ¿verdad? No puedes ser tú el que todos los hijos, la esposa o los demás de la familia hagan las cosas y te estén jalando a ti, porque eso no es comportarse varonilmente. Eso es comportarse no varonilmente, ¿verdad? El hábito de Jesús de actuar varonilmente es en cabezas, como varón por diseño. Y entonces eres el primero en cada cosa, porque eres cabeza. Y entonces el primero en pedir perdón, el primero en arrepentirte, el primero en, porque entonces tu esposa, tu familia, tus hijos, tus hermanos, los que estén ahí cerca de ti, van a seguirte conforme al diseño de Dios, conforme a lo que vimos. Ahora, ¿en quién te ayudas tú y a quién te sometes? Como lo dijimos, a Cristo, ¿verdad? No por actuar varonilmente somos todopoderosos y invencibles. Necesitamos de una ayuda, y nuestra ayuda es Cristo. O sea, nos sometemos a Cristo. Y aún así en nuestra tierra, en la tierra, las mujeres que han sido puestas cerca de varones son ayuda para que el varón tome su lugar de cabeza y encabece de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, características de un varón: ser cabeza principalmente. Segundo, ser fuerte, ser valiente, ser esforzado, ser responsable. Una de las principales características de actuar varonilmente es ser responsables. No podemos pensar que como varones podemos actuar varonilmente soltando las responsabilidades. Y hay que las agarre quien sea, porque esa es una postura muy cómoda, que no es actuar varonilmente. Ser guía, ser sobrios, ser firmes, resistentes, ser maduros, saber decidir, sanos emocionalmente, ejercer autoridad, ser guerreros, ser protectores, ser proveedores, enfrentar el peligro, ser buenos administradores, estar alerta y conquistar. Son algunas características de lo que nosotros tenemos que autoexaminarnos, varones, para decir qué tanto estamos actuando varonilmente conforme al diseño de Dios, o qué tanto estamos actuando no tomando nuestro rol, imitando a Cristo, no siendo machos mexicanos que con la distorsión que hemos visto de lo que puede llegar a ser un hombre en esta tierra, sino imitando a Cristo, inspirándonos en Cristo. Mira, vamos a leer en Juan 5:19 cómo nuestra meta como varones es parecernos a Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces el mismo Jesús no se mandaba solo. No vino y dijo: pues ay, tú mándame Dios y yo a ver qué me invento en la tierra.
y cómo me conduzco y toda cosa que Jesús hizo y daba, cualquier paso que Jesús daba en la tierra, lo consultaba con el Padre, porque él está sometido a Dios. Y nosotros, imitando a Cristo, lo mismo. Cada paso y cada cosa que hacemos como varones siendo cabezas, tendría que ser consultándole ¿a quién? A Cristo, para alinearnos, ¿verdad? Cristo consulta al Padre y nosotros consultamos a Cristo. Y las mujeres, de acuerdo al diseño que vimos, al hombre, ¿verdad? Al varón. Y esto es para ser varoniles, no para ser machos. Mira en Juan 7:16. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, yo no me ando mandando solo ni me inventé cosas, sino el que me envió es lo que yo vengo a hacer. Entonces, lo mismo, imitando a Cristo nosotros como varones, es, pues yo no me mando solo, tengo una cabeza, tengo una autoridad sobre mí y ese es Cristo. Entonces, si tú como varón tomas esta postura, es alinearte y tomar tu lugar como varón. Y empezar a actuar varonilmente significa tomar tu lugar como varón. Fíjate, nada más vamos a terminar de leer ahí en Juan 12:49. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si el mismo Cristo tenía una línea de qué hacer, qué decir y cómo moverse, nosotros como varones tenemos la misma. La línea viene dada de Cristo hacia nosotros como varones. Y, por consecuencia, las mujeres hacia el hombre. Ahora, tú me puedes decir, ok, Álvaro, suena todo eso muy bonito, pero la realidad del mundo hoy en día es que las mujeres han tomado el lugar de autoridad o están tomando lugares de autoridad y de encabezar, ¿verdad? Tan solo en nuestro propio país lo estamos viendo. Una mujer presidenta de México por primera vez. En este estado, una gobernadora mujer por primera vez. Y en este municipio, una presidenta mujer. Entonces, ¿me puedes decir qué es lo que está pasando? Que alguien me explique. Porque si el diseño de Dios es que el hombre es la cabeza, ¿por qué entonces hoy estamos de cabeza? Ojo aquí, hay una trampa en la humanidad en la cual hemos caído. Y no sé si nos estamos dando cuenta o no, pero tú puedes revisar la historia de la Biblia y las cabezas que estaban al frente de los gobiernos, de los reinados, de los jueces, los sacerdotes, toda cabeza en autoridad eran varones. El mismo Jesús nació varón. Pudo haber nacido mujer, pero no nació mujer, nació varón, porque hay un diseño de parte de Dios en donde Él concibió en su mente que el varón es la cabeza. Y del varón viene la bendición hacia la mujer. No quiere decir que la mujer quede fuera del plan de Dios o que la mujer es ahí como lo de menos. No quiere decir que la mujer valga menos ni sea menos importante. Es más, no quiere decir que la mujer no sea capaz de hacer lo que el hombre puede hacer. Nos lo ha demostrado la mujer, que cómo es capaz de hacer muchas cosas igual que el hombre y hasta mejor que el hombre. Lo estamos viendo hoy en día. Entonces no estamos hablando de un tema de capacidad en donde, el hombre es cabeza porque es más capaz. No. Estamos hablando de una cuestión de orden y de diseño
de parte de Dios por una razón que Él tiene, de que puso al varón como cabeza. Ahora, ¿de quién ha sido responsabilidad que el mundo de hoy esté de cabeza? Del varón. Del varón, ¿por qué? Porque no hemos sabido tomar nuestro lugar. Y entonces lo hemos dejado a que pues lo tome quien sea y quien quiera. Y claro que la mujer, al ver la ausencia de varones actuando varonilmente, pues se hacen cabeza. Ni siquiera porque les guste, sino por necesidad de que alguien tome las riendas de lo que está pasando y se ponga a la cabeza. Pero como no hay varones actuando varonilmente, entonces las mujeres han tenido que tomar ese rol, saliéndonos del diseño original de Dios. Y entonces por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. No es casualidad, ¿verdad? Ha habido una consecuencia porque el hombre varón ha preferido la parte cómoda, la parte de decir, bueno, pues hay que darle oportunidad a las mujeres, también ellas pueden y bueno, pues si ella lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? O sea, pues vamos a darles el paso y ahorita también todo este movimiento de feminidad en donde la mujer quiere demostrar su capacidad y, y al haber ausencia de varones, entonces la mujer ha tenido que mostrar esto, ¿no? Decir, bueno, no quieres tú, no puedes tú, no lo quieres hacer, pues voy yo, ¿no? Y entonces han sido esos espacios ocupados por mujeres. Pero tenemos que entrar en una reflexión de qué tanto eso nos está sacando del diseño original de Dios y estamos yendo hacia una subsistencia del hombre como nosotros nos imaginamos y como nosotros creemos que debería de funcionar el mundo, a nuestra manera, a nuestra conveniencia y conforme las circunstancias se han ido dando. Y nos vamos adaptando. Ya de repente dices, pues, ¿qué hacemos? Pues si ya no hay varones, pues le entramos nosotras. Y estamos atorados en ese sentido en temas de autoridad. Vamos a ver el hábito de Jesús de actuar varonilmente. Ilustró mucho el decir, cómo se conducía Jesús como hombre, físicamente, su aspecto fuerte, pero también emocionalmente equilibrado, estable, mentalmente en crecimiento y espiritualmente en desarrollo. Jesús nos mostró cómo actuar varonilmente, pues Él fue el varón más genuino que jamás haya existido, porque conservó el diseño original de Dios. En Jesús no se desvirtuó ni se ha desvirtuado la figura del varón como lo estamos viendo actualmente, porque Jesús estaba sometido al Padre y desde el Padre nos muestra la figura del varón como debe de serse, ¿verdad? Sin embargo, no tuvo conductas machistas, o sea, no era un macho. Jesús era un varón con toda la extensión de la palabra, pero no con actitudes machistas, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesús era atractivo en ese tiempo, pero no necesariamente por un atractivo físico, donde hoy pensamos que mientras más testosterona se muestre como varones, podemos ser más atractivos. Y en realidad Jesús nunca lució como, digamos, una atracción física, sino más bien una atracción
hacia su persona como tal. Vamos a ver en Isaías 53:2. Dice, subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca, no para parecer en él ni hermosura. No hay parecer, perdón, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo para que lo deseáramos. Entonces podemos ir viendo cómo el atractivo de Jesús no era físico, sino en realidad era un atractivo interno. Y eso nos habla de que nuestra actuar varonilmente no tiene que estar basado en qué tan varoniles te puedas parecer físicamente o qué tan varonil puedas verte físicamente, sino qué tan varonil estás actuando con el diseño de Dios. Es decir, qué tan a la cabeza estás tomando tu postura, ¿verdad? Ah, en nuestra sociedad, los varones parecen estar un poco confundidos actualmente acerca de la hombría, porque creemos que un varón es como los clichés que vemos en la televisión y dices, ve como esa persona sí parece como un hombre de verdad, ¿no? A veces, un hombre de verdad, como el que sale en las telenovelas. Y es puro invento, ¿verdad? Pura pantalla. Pero en realidad, varonilmente es ser fuerte, ser valiente, esforzado y responsable. Y responsable. Y tomar el papel de hombre es tomar el papel de cabeza. Entonces hoy existe una imagen distorsionada del hombre, pues esto le conviene a Satanás. Obviamente Satanás lo que quiere es crear confusión. Mientras menos hombres actuemos varonilmente, entonces Satanás está feliz, ¿verdad? Mientras menos hombres tomemos nuestro lugar de hombres, como Dios lo diseñó, pues Satanás está feliz porque estamos fuera de la voluntad de Dios y estamos dejando que Él haga como quiera. Por eso hay tanta distorsión de la imagen del hombre el día de hoy y también tanta perversión y desviación de la imagen del hombre, porque en realidad ese es el plan de Satanás, que los hombres no seamos hombres, que los varones no seamos varones, que seamos cualquier otra cosa, ¿verdad? Y hoy en día las alternativas que ofrece el mundo para el hombre o para el varón puede ser lo que tú quieras ser, ¿no? Y puede ser hasta una silla, un perro, un gato, lo que tú te creas, eso puede ser, ¿no? Menos lo que verdaderamente eres. Y es una pérdida de identidad en Dios. Y necesitamos recobrar esto, recobrar nuestro actuar varonilmente. Y mujeres, necesitamos que nos ayuden, ¿verdad? Por eso es importante que este hábito no solamente lo comprendamos los que somos varones, sino también las mujeres que están hoy aquí entendiendo esto, porque ustedes entendiendo el diseño de Dios para el varón, pues entonces van a permitir, ¿verdad? Y van a impulsar, apoyar, ayudar. ¿Cómo lo puedes hacer, mujer? Orando, porque muchas de estas cosas no se van a poder hacer como que hablando con el varón, ¿o cómo? Obligando, decir, toma tu lugar, ¿verdad? Y con gritos y escucha, te estoy diciendo, pon atención, no entiendes. Todo eso no va a hacer que el varón tome su lugar, al contrario, ¿verdad? Al contrario. O sea, entonces, mujer, ¿quieres ayudar a que el varón tome su lugar y recobrar el orden de diseño de Dios? Entonces, ora. Ora por el varón que tienes a un lado, por el varón que está cerca de ti y pide a Dios que algo pase, algo sobrenatural, que el Espíritu Santo venga y ese varón, esos varones puedan tomar su lugar de autoridad o su lugar de encabezar, de ser los primeros en y darles su lugar, ¿verdad? Como mujeres también, ¿qué puedes hacer? Darles su lugar. Ojo aquí, no estoy diciendo que entonces la mujer tenga que
humillarse, ponerse de tapete, permitir muchas que te falten al respeto o cosas así. Es darle su lugar de autoridad al varón y reconocer la autoridad. Porque si tú como mujer no reconoces la autoridad del varón como cabeza, pues entonces ya entramos ahí en una competencia, ¿no? No solo es el varón que no toma su lugar, sino es la mujer que quiere tomar el lugar de varón. Y entonces ya estamos ahí en un doble problema. No solo es una parte, sino la otra también. Entonces es, mujer, no quieras tomar el lugar de varón porque el diseño de Dios es claro, es claro. Entonces, tu bendición va a venir tomando tu lugar, tanto hombre como mujer, de acuerdo al diseño de Dios, y que permitamos al hombre actuar varonilmente. A veces el hombre no ha querido tomar su papel o su lugar porque quiere evitar problemas, ¿verdad? Es una posición muy cómoda de parte del hombre de decir, ay, pues mejor, mira, para no entrar en problemas, sí, ándale tú hazlo. Y tú ponte y ya. Entonces el hombre se queda como en la postura de más cómodo. Entonces no tenemos que entrar en conflicto, pero sí necesitamos ayuda de la mujer para que se logre el orden que Dios establece aquí, ¿no? Vamos a ver cómo Jesús se estuvo comportando varonilmente en varias ocasiones. Primero, Jesús fue lo suficientemente fuerte como para cargar su propia cruz, y esto habla de un hombre varonil, ¿verdad? Que podemos ver una de las diferencias notables entre hombres y mujeres es la fuerza física. ¿Están de acuerdo? O sea, eso no lo podemos negar y no podemos decir, no es cierto, hay mujeres más fuertes. Sí, hay mujeres que se preparan y tienen mucha más fuerza que un hombre, pero en realidad el diseño del cuerpo de un hombre y de una mujer es claro en que los hombres tenemos mucha más posibilidad de desarrollar masa muscular y de poder tener una mayor fuerza en lo físico que una mujer. Por tanto, ¿por qué crees que fue ese diseño de parte de Dios así? Pues porque el que tiene que ir a la cabeza es el hombre, con esto, cargando la cruz, cargando lo que tiene que cargar, ayudar en esto, porque el diseño de Dios es de esta manera. Entonces, volvemos desde lo básico de la fuerza, del hacerse cargo de las cosas pesadas de la vida, por la fuerza que tenemos nosotros como hombres, pues nos corresponde. No podemos delegarle a la mujer esto diciendo, pues tú hazlo, cuando sabemos que nosotros físicamente tenemos la fuerza dada por Dios. Y no quiere decir, vuelvo a lo mismo, que la mujer no tenga fuerza dada por Dios. Tiene una fuerza dada por Dios, pero el hombre tiene la fuerza dada para ponerse a la cabeza, es decir, ser el primero. Y si le hace falta fuerza, entonces tiene a la mujer para ayudarle y que juntos lo puedan hacer mejor. Bien, entonces ese es el diseño que Dios estableció. Entonces Jesús fue lo suficientemente fuerte físicamente para cargar su propia cruz y no decir, pero que alguien me ayude, ¿verdad? O quebrarse ahí a la primera. ¿Te imaginas a Jesús diciéndole a la samaritana, bueno, a ver, entonces ahora a ti te toca cargar la cruz de aquí a allá al monte y ya cuando lleguemos allá me la das, allá me la pasas, ¿no? Pero a veces los hombres de esta actualidad, así estamos, ¿verdad? Le dejamos a la mujer la parte ruda, la parte fuerte, que por condición física nos correspondería a nosotros. Entonces Jesús tuvo esta fortaleza, eso lo podemos ver en Juan 19:17, no lo vamos a leer, pero ahí tú lo puedes revisar. Y lo suficientemente tierno también como para permitir que los niños se sentaran sobre sus rodillas. Entonces, ser varonilmente, actuar varonilmente, significa sí tener fortaleza en lo físico, pero también te puedes permitir la ternura, por ejemplo. Porque a veces este mundo nos dice,
No, no, pero tú compórtate varonil. ¿Cómo crees que vas a andar ahí acariciando niños o dejando que se te acerquen los niños o mostrar una señal de que quieres a alguien? No, pues compórtate como macho, pues tú eres hombre, ¿qué no estás oyendo que te comportes varonilmente? Pero comportarse varonilmente no es no tener estos gestos de amor o de cariño con alguien. Entonces, así como Jesús tenía esta fortaleza física para cargar su cruz y nos los demostró, también tenía esta ternura para permitir que los niños se acercaran a él, y eso lo podemos ver en Mateo 19:13. También lo puedes anotar ahí, no lo vamos a leer ahorita por el tiempo, pero que lo sepas que hay eso. Y quienes conocen la vida de Jesús y estamos conociendo la vida de Jesús, sabemos del Jesús que se mostró en la cruz con esa fortaleza para llevar la cruz cargando él solo, así como la ternura que tuvo para recibir a los niños y abrazarlos. Segundo, Jesús fue suficientemente fuerte como para enfrentar a los fariseos y decirles la verdad y pararse frente a ellos con firmeza y hablar con mucha firmeza frente a los fariseos, con claridad, con determinación, cuando era necesario. Y también fue lo suficientemente sensible como para permitir que una mujer derramara perfume sobre él. Porque imagínate la escena que podemos ver de la mujer derramando el perfume sobre Jesús, que eso lo vemos en Mateo 26, 6 al 13, en donde si él hubiera tomado una actitud de macho mexicano, de decir, no, no, pues yo soy varonil, ¿qué te pasa? ¿Por qué me vienes a echar aquí perfume si eso es para mujeres? ¿Verdad? O sea, eso podemos confundirnos, ¿verdad? De perder esa sensibilidad que Jesús tenía al recibir algo, que con delicadeza una mujer vino y se acercó a él y le ofreció esto. Incluso él detuvo a los que la estaban queriendo ahuyentar, ¿verdad? Y entonces Jesús permitió y les dijo, déjenla. ¿Por qué evitan eso, verdad? Y eso no impedía que Jesús siguiera actuando varonilmente. Pero cuando fue el momento de enfrentar a los fariseos, que eso lo podemos ver en Mateo 23, 13 al 36, tú ves a un Jesús, híjole, o sea, diciendo cosas como, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? ¿Por qué vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las causas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por eso recibís mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué reconocéis mar y tierra para ser un solo prosélito? Y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, pues decís, si uno jura por el santuario, no significa nada, pero si jura por el otro del santuario, queda bajo obligación. Necios y ciegos, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Y empieza toda esta parte que podemos leer ahí en Mateo 23, 13 al 36. Vemos a un Jesús, pero muy rudo, rudo con los fariseos, rudos, diciéndole sus verdades. Y es el mismo Jesús que se dejó perfumar por la mujer, tomando su lugar, ¿verdad? Encabezando los momentos. Entonces, varón, tomemos ejemplo de Jesús, su manera de actuar varonilmente, a la cabeza, sin perder la sensibilidad de poder recibir el amor, de poder aceptar el amor, de poder incluso amar a otros. Jesús fue lo suficientemente fuerte como para echar fuera de la casa de Dios a los
cambistas de dinero. ¿Se acuerdan de esa escena? Que podemos ver en Mateo 21:12. Vamos a leerlo en Mateo 21:12. Dice: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que estaban vendiendo palomas ahí. O sea, ¿te imaginas a Jesús ahí? Pues enojado por lo que estaba pasando, y tuvo la fuerza para decir, porque se pudo haber quedado en su actitud no varonil y decir, pues hay que los quite alguien más, ¿verdad? O déjalos, no pasa nada, pues luego vemos, y a veces nosotros como varones tomamos esa actitud de, luego vemos, no pasa nada, ahí déjalo. Y entonces es cuando entra la mujer diciendo, ¿cómo no pasa nada? ¿No estás viendo? Y entonces entra la mujer a tomar el lugar del hombre, a entonces aventar ¿qué? Las mesas, volcar las mesas y las sillas, porque lo debió de haber hecho el varón, encabezando, y la mujer le apoya, pero no, porque dejamos hueco el lugar, ¿verdad? Dejamos el lugar y entonces la mujer es donde ha tenido que entrar ahí. Entonces Jesús tuvo esta fuerza para hacer esto, lo que tenía que hacer. Jesús tuvo la fuerza para hacer lo que tenía que hacer, pero también lo suficientemente sensible como para llorar por la muerte de su amigo Lázaro. Y este pasaje pues es de mucha revelación, porque Juan 11:35, el pasaje más corto de la Biblia, donde dice, Jesús lloró. Si te quieres aprender un texto completo de la Biblia, puedes aprender empezar a aprenderte que es Juan 11:35, que dice Jesús lloró. ¿Y por qué solo dice Jesús lloró? Para que nos quede claro, varones, porque cuántas veces se ha dicho y en este mundo se maneja esta de los hombres no lloran, ¿verdad? No, pues los hombres no lloran, mijo. Aguántese, porque los hombres no lloran. Y eso no es actuar varonilmente. Así como Jesús nos muestra actuar varonilmente, es que es un hombre sensible. Nos muestra Jesús que es un hombre sensible, que tuvo las agallas para correr a los del templo que estaban ahí haciendo lo que no tenían que hacer, pero también se permitió llorar, sin ese prejuicio de, no, pero me aguanto porque yo soy macho. ¿Cómo me van a andar viendo llorar aquí? Entonces, no te permites ser vulnerable frente a tus seres queridos, no te permites reconocer que te está doliendo algo, no te permites acercarte con humildad y de pedir ayuda, no te permites nada de eso, porque entonces tu orgullo, tu hombría, ¿dónde va a quedar? ¿Qué van a decir de mí si me ven llorando? Yo tengo que ser el fuerte de la familia, ¿verdad? Pero Jesús nos muestra que actuar varonilmente no está peleado con ser un hombre sensible que se permite demostrar su vulnerabilidad o su emocionalidad o su sensibilidad ante las personas que ama. Entonces, varón, no te juzgues porque tienes ganas de llorar, y pues es mejor que llores con quien tienes que llorar a que andes aguantándote o que andes llorando con quien no, ¿verdad? Porque al final te van a salir las lágrimas. Entonces, mejor hay que hacerlo con en el orden de Dios, ¿verdad? En el orden de Dios. Para eso las mujeres que están puestas a tu alrededor, si eres hijo y no tienes esposa o pareja en este momento, pues la mamá, ¿verdad? Y si es el esposo, pues con la esposa. Siempre tenemos una mujer al lado, varones. O sea, no estamos solos en este mundo, solo puros hombres, ¿verdad? Porque si no, entonces fíjate qué interesante. ¿Por qué entonces no solo Jesús nació varón, sino por qué entonces Dios no dijo, pues hago puros varones, ¿verdad? De la humanidad, y hago puro hombre, para que todos sean
cabeza. No, porque Dios es sabio y en su sabiduría dijo, este cabezón necesita ayuda. Y lo dice literalmente, ¿sí o no? Necesita ayuda y no le voy a hacer uno igual, porque cabezón y cabezón, ¿en dónde vamos a parar? Necesita una ayuda verdadera, una ayuda idónea, y por eso es que la mujer es la ayuda idónea del varón, porque es lo que complementa la función del hombre y la función de la mujer, de acompañarlo en este proceso de encabezar. Bien, Jesús fue lo suficientemente inteligente como para tratar con un intelectual como Nicodemo, y eso lo podemos ver en Juan 3, 1 al 21, donde es la conversación de Jesús con Nicodemo, un intelectual, un gobernante de los judíos, donde Jesús tiene esa inteligencia para poder dirigirse con las palabras correctas y de la manera correcta con una persona de un alto nivel, digámoslo así, dentro del gobierno, dentro de las autoridades civiles, pero también fue uno de esos simples muchachos a los que les gustaba ir a pescar y se permitía hacer eso, ¿verdad? Lo podemos ver en Lucas 5, 1 al 7. Entonces, comportarte varonilmente no significa solamente, bueno, entonces ahora solo voy a tener conversaciones de alto nivel, y si me hablas de puras cosas acá intelectuales, entonces te hago caso y hablo contigo. Pero si quiero ponerme a jugar fútbol, una cascarita, eso no, porque yo soy varonilmente, actúo varonilmente, ¿verdad? ¿No? O sea, veamos que el ejemplo de Jesús. Jesús fue tan flexible en su forma de ser, en el sentido de la posibilidad de tener una conversación con alguien de alto nivel, así como de irse a pescar con sus amigos, simplemente por el hecho y el gusto de hacerlo. En el libro viene una estadística muy importante que les quiero compartir y ya casi voy terminando, donde dice que el liderazgo espiritual de los varones en el hogar es fundamental. Las investigaciones han demostrado que cuando la primera persona de una familia que llega a ser cristiano es un niño, hay solamente un 3.5% de probabilidades de que alguien más en esa familia llegue a ser cristiano. Si la madre es la primera en aceptar a Cristo, el porcentaje sube a un 17%. Pero si el primero en llegar a Cristo es el padre, hay un 93% de probabilidades de que cada miembro de esa familia lo siga. Cuando el padre lidera los asuntos espirituales, buenas cosas ocurren en el hogar. Dice aquí, oremos todos juntos para que Dios llame a más varones a un avivamiento y renovación espiritual. Nunca ha habido una generación en esta humanidad como esta, en la que hayamos tenido mayor necesidad de padres y de hombres que sean líderes espirituales de sus familias. Y nunca ha habido tanta falta de hombría en el mundo como lo estamos viendo en esta temporada. Si nosotros como varones tomamos nuestro lugar y actuamos varonilmente y nos alineamos al diseño de Dios, las bendiciones empiezan a fluir, a fluir, a fluir, y de repente ya dices, esto que no se arreglaba en nuestra vida, esto que no se arreglaba en tal, empieza a acomodarse, porque entonces todo toma un orden divino, no un orden como nosotros se nos ocurre. Dice aquí también en el libro, el mundo necesita varones que no se venden, que son de palabra confiable, que ponen su personalidad por sobre sus intereses materiales, que tienen voluntad y opinión propia,
que son consecuentes con su vocación, que no dudan cuando llega la oportunidad, que no pierden su individualidad en medio de la multitud, que son honestos en pequeñas y grandes cosas, que no asumen compromisos equivocados, que no poseen ambiciones determinadas por sus propios deseos, que no dicen que hacen algo porque todos lo hacen así, que dicen la verdad a sus amigos, tanto lo bueno como lo malo, tanto en la adversidad como en la prosperidad. No no creen en la astucia, el fraude y las conveniencias de sus mejores amigos o las cualidades que consiguen a través del éxito. No sienten vergüenza ni temor de sostener la verdad cuando ésta es impopular ante los demás, y dicen con tranquilidad y sin violencia la palabra sí. Jesús soportó dolorosos latigazos y murió en una cruz como un varón. Sin embargo, fue sensible también a las necesidades de otros hasta el último momento de su vida. Jesús tuvo todo el poder a su disposición. Sin embargo, eligió sufrir en la cruz por causa de su amor a los pecadores. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de actuar varonilmente? ¿Qué nos impide muchas veces actuar varonilmente? Uno, la confusión. Cuando estamos confundidos en cómo debo comportarme en realidad. Debo de dar más espacio, debo de hacer esto, debo hacer. Cuando es claro lo que estamos viendo de parte de Dios, su diseño, no hay confusión. Pero mientras estemos confundidos, y por eso es que a Satanás le encanta crear confusión, ¿verdad? Que dudes de que eres hombre. Y entonces cuando dudas de que eres hombre, dices, pues entonces, ¿cómo actúo? Las funciones. El decir, no, pero eso sí será como para de hombres o será como para de mujeres. Y entonces empezamos a poner como nuestras definiciones de decir, eso es de mujeres, ¿verdad? Eso es de mujeres, esto es exclusivo de mujeres o esto es exclusivo de hombres. Y hay confusión en cuanto a qué debo hacer. Cosas de hombres, cosas de mujeres. Y todas esas etiquetitas son etiquetas que hemos sido puestos nosotros como humanos, ¿no? Porque decimos, el rosa es de niñas y el azul es de niño. Y entonces ya hasta nuestra mente es clarita, ¿verdad? Hay una estadística también que dice que un niño vestido de rosa es menos apreciado y abrazado porque pues es raro, ¿verdad? ¿Por qué está un niño vestido de rosa? De acuerdo a nuestra concepción humana, es como, no. ¿Pero qué tiene que ver eso con actuar varonilmente? Necesitamos ir a lo profundo y al diseño original de Dios y quitarnos nuestras etiquetas de que hemos puesto nosotros mismos de qué es de niño, qué es de niña, qué es de hombre, qué es de mujeres. El diseño original de Dios es este. La cultura. Hoy actualmente estamos inmersos en una cultura donde hay un montón de tendencias que lo que hacen es distorsionar el diseño original de Dios y que nos llevan a que no existan hombres actuando varonilmente. Mientras el hombre esté menos en su rol y en su lugar, Satanás está logrando más. Mientras haya más presidentas mujeres, mientras haya más gobernadoras mujeres, mientras haya más jefas de empresas a cargo de mujeres, entonces el diseño sigue estando fuera porque las posiciones de encabezar han sido diseñadas de acuerdo a Dios para el varón. Y la mujer apoyando todo el tiempo. Son parte indispensable y muy valiosa. Definitivamente el hombre no podría lograr lo que logra sin el apoyo de una mujer. Tenemos que tener claro eso, pero que el diseño original y la bendición está en este diseño que fue dado por Dios. Muy bien, y la renuncia, cuando decimos, no, pues yo mejor que lo haga alguien más.
Y cuando dices que lo haga alguien más, pues muchas veces la mujer es la que tiene que entrarle al quite, ¿verdad? Porque renunciaste a tu posición, a tu rol de varón. Entonces, ¿cómo fortalecemos el actuar varonilmente? Bueno, un varón de verdad es amoroso, amable, manso y sensible. La amabilidad puede ser una característica muy atractiva que el varón posee y que te puedes permitir y que debes conservar y procurar como varón. Un varón de verdad puede llorar, ya lo vimos. Las lágrimas pueden expresar la compasión de un hombre hacia alguien o el dolor que siente por alguien. Un hombre no debe sentirse incómodo cuando llora. Entonces, empieza a trabajar esto, permítete ser vulnerable y llorar con tus seres queridos. Un varón de verdad no siente la necesidad de actuar como un macho. Sin embargo, su forma de actuar refleja virilidad. No es necesario que andes demostrándole. Yo como veo a mi perro, por ejemplo, que es macho, ese quiere demostrar a la fuerza que es macho, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? Pues queriendo agandallar algo que ni le corresponde y entonces va y se lo muestra a la perrita que es su parejita y ahí va, solo con el hecho de quererle demostrar yo soy el macho, yo soy el que manda aquí, ¿verdad? Y entonces hace cosas ilógicas, irracionales que dices, no manches, con razón eres perro, ¿verdad? Porque haces cosas nomás para demostrar qué macho eres y que eres el macho. Entonces, hasta hacerte la pipí, ¿verdad? O sea, porque va la perrita y hace la pipí en un lugar. Ah, no. Pues él va y hace ahí donde hizo ella, porque pues él es el macho. ¿Cómo es posible que ella vaya y haga ahí y él no? Pero ¿verdad que a veces somos así de animales? ¿Machos? O sea, no lo pensamos, pero lo hacemos. O sea, inconscientemente vamos y hacemos para demostrarle a los otros, a las otras o a quien sea, que tú eres el que mandas. Pero eso no se demuestra de esa manera. Se demuestra tomando tu lugar, tu rol, encabezando, ¿verdad? Encabezando tú. No tienes que demostrar ser macho, sino actuar varonilmente. Un varón de verdad respeta a las mujeres, el valor que ven las mujeres y dentro de sus relaciones cotidianas, ¿verdad? Respetando el lugar y dándole el lugar a la mujer también. No su lugar, ojo aquí, no dándole tu lugar como varón. No es como de, ah, sí, pues tú toma la silla de autoridad, ¿verdad? No, porque esa es tuya, de varón. Pero sí tu lugar, su lugar, que es aquí junto a mí, apoyándome, ¿verdad? Y reconociendo todo lo que hace una mujer por apoyar al varón. Un varón de verdad participa activamente en la crianza de los hijos. ¿Cuántas veces hemos visto varones desobligados de esta función, donde delegan completamente la función en la mujer, ¿verdad? Pensando a veces culturalmente porque dicen, no, es que eso es de viejas, ¿verdad? Atender a los niños es de viejas y eso se tiene que hacer por las viejas. Yo no, ¿cómo crees que le voy a cambiar el pañal? ¿Cómo crees que voy a llevarlos a la escuela? ¿Cómo crees que voy a hacerles de comer? ¿Cómo crees que voy a la junta de la escuela? Eso es de viejas. No, señor varón. Un varón de verdad participa activamente en la crianza de sus hijos. Por eso el mundo está de cabeza, porque la mujer ha tenido que tomar todos esos roles que son de encabezar y que el varón no los ha querido o no los ha sabido o nos hemos dejado engañar, ¿verdad? Para dejarle lugar, dejar el lugar o la silla vacía. Un varón de verdad crece espiritualmente. Si en algo quieres estar preocupado tú como varón, es cómo crezco espiritualmente, cómo aprendo más de Dios, cómo conozco más a Dios, cómo guío mejor a mi familia, cómo buscamos como familia mejor a Dios, cómo profundizamos más en Dios. Un varón de verdad no tiene que andarte jalando para que, ándale viejo, ya vámonos a la congre, ándale viejo, vamos a orar, ándale viejo, ponte a leer la palabra, porque eso no es actuar varonilmente.
Actuar varonilmente es, mi amor, decirle tu varón a tu esposa: ¿qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si nosotros buscamos, leemos? ¿Qué te parece si vámonos ya a la congre, vamos a esto? Entonces, tomar tu lugar de encabezar en la búsqueda de Dios. Si todos hacemos esto, entonces nos estaremos alineando a la bendición de Dios de acuerdo a su diseño y tendremos un orden en bendición. Y vas a ver que todo en tu familia va a cobrar un nuevo despertar en Dios, simplemente por haberlo ordenado en esto y en comenzar a actuar varonilmente. Un varón de verdad cuida su cuerpo, respeta su cuerpo, sobre todo qué comes, qué, qué tanta actividad tienes, el descanso apropiado, y no digamos de cosas como consumir cosas que dañan tu cuerpo, ¿no? Como alcohol, drogas, y más cosas que puedes hacer para alterar tu propio cuerpo. Un varón respeta a su cuerpo como un templo que es del Espíritu Santo. Y un varón de verdad es fiel, es leal. Un varón de verdad no se coloca intencionalmente en lugares donde puede ser tentado fácilmente. Ya hemos hablado de la tentación, ya hemos hablado de que todos somos tentados y que diario somos tentados. Entonces, no juegues con la tentación. Un varón no anda tentando así de, ay, ¿y estará caliente aquí? Y se acerca y, ¿será? A ver, deja ver. Si ya sabes que está caliente ahí, ¿para qué te acercas? Actuar varonilmente es decir, ya sé que está caliente ahí, pues no me acerco. Y cuesta trabajo en no acercarse, pero eso es actuar varonilmente. Verdaderos varones hacen esto. Y un varón de verdad se viste bien, pero no vive preocupado por su apariencia personal, no cae en esta parte de, sí tiene excelencia en su apariencia, no te abandonas. Varonilmente no puedes ser como un ser abandonado porque tienes que encabezar también, ¿no? ¿Verdad? ¿Quieres que tu esposa, tus hijos se vean presentables y bien? Pues encabeza esto, sin caer en la vanidad, ¿verdad? Que te controle y que sea eso más importante. Entonces, conclusión, varón, sé fuerte física, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Prepárate para esto, prepárate en Dios, ora, lee, ten intimidad con Dios, sé inteligente emocionalmente, ten un buen trato con las mujeres, con tu esposa, con tus hijos, con todas las personas. Procura un buen trato, toma tu lugar, toma autoridad, sé la cabeza de acuerdo al diseño de Dios, encabeza cada cosa que tienes alrededor, tú eres la cabeza. Tú eres el primero, tú eres el que pones el ejemplo dentro de tu familia, tú eres el que pones el ejemplo en esta comunidad, tú eres el que pones el ejemplo y tú estás puesto por Dios para reinar, gobernar y sojuzgar sobre la tierra. Es el diseño original de Dios. Sé fiel y leal a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Sé como Jesús. Sé como Jesús, actuemos varonilmente. Mujeres, ayúdennos a ser varones de acuerdo al diseño de Dios.